Hola, somos alumnos de segundo de la ESO del Instituto Kamilu-Mara. Tenemos 14 años y vamos a leer varios cuentos que hemos hecho este trimestre. Son cuentos tradicionalmente de Japón, llamados kamishibai, que en japonés significa teatro de papel. Tradicionalmente el kamishibai se representaba en diferentes pueblos. Antes de leerlo tocaban unos palos para que la gente viniera a escuchar el cuento, que empezaba con Mukashi Mukashi, que significa eras una vez. A continuación leeré la historia de Sora y Asahi. Se trata de unos hermanos que están muy unidos pero se separan. La triste historia de Sora y Asahi. Érase una vez una familia formada por la madre, el padre y dos hermanos, Sora y Asahi, que vivía en la ciudad de Tokio, Japón. Siempre hacían todo juntos. A Sora le gustaban mucho los animales, tanto que de mayor quería ser una gran veterinaria. A Asahi le gustaba el fútbol y de mayor quería ser futbolista. Sus padres los apoyaban mucho en conseguir sus sueños, pero había un pequeño problema, era que no había dinero suficiente. Los niños querían cumplir sus sueños, así que se pusieron a estudiar mucho para conseguir becas en mejores escuelas. Llegó un día en el que el padre recibió una llamada de una empresa multimillonaria a la cual no podía perder la oportunidad ya que necesitaba dinero. El único inconveniente era que uno de los niños se tenía que ir con el padre y el otro se tenía que quedar con la madre. Los padres estuvieron toda la noche hablando de cómo repartirse y decidieron que la madre se quedaría con Asahi y el padre con Sora. A la mañana siguiente, el padre les dio la mala noticia a los hermanos de que se tenía que ir por motivos de trabajo. Los hermanos se pensaban que se iban a ir con el padre los dos juntos y se pusieron muy felices, pero el padre, muy triste, les dijo que uno se tenía que ir con él y el otro se tenía que quedar con la madre. Cuando los hermanos escucharon que se tenían que separar, su rostro cambió de felicidad a tristeza, ya que estaban muy unidos. A medida de que pasaba el tiempo, se iban olvidando de cómo eran físicamente de los momentos que pasaban juntos. Años después, Sora empezó a tener sueños de ella y un niño. En los sueños se veían tan unidos que ella llegó a pensar que tenía un hermano perdido. Cada semana tenía un sueño diferente con el mismo niño. Un mes después, la niña seguía teniendo los mismos sueños y se le hacía muy raro porque no conocía a ese niño y decidió preguntarle a su padre. Cuando su padre escuchó sus sueños se puso a llorar ya que empezó a recordar que ellos se llevaban muy bien, que por su culpa se separaron y le contó todo lo que había pasado. Sora empezó a recordar cómo era su hermano y algunos momentos felices que había pasado con él. Sora recolectó información de dónde vivía su madre y su hermano. Una vez ya tuvo información, Sora cogió la tarjeta de su padre para comprar billetes de avión. Meses después, Sora se fue de viaje sin decir nada a nadie, aunque su padre ya lo sabía, pero no le dijo nada ya que él quería que se volvieran a reencontrar. Una vez que Sora llegó a la dirección que había encontrado en el móvil de su padre, tocó la puerta y abrió una mujer. Al abrir la puerta y la vio, inmediatamente empezó a llorar de la felicidad. En ese momento Sora no sabía quién era y se apartó inmediatamente y le preguntó que quién era, y la mujer respondió que era su madre. Sora, al escuchar eso, se alegró inmediatamente, la abrazó y se puso muy feliz. Luego Sora le preguntó sobre su hermano. Cuando los dos hermanos se vieron las caras, los dos empezaron a recordar todos los momentos felices. Sora se acercó y le dijo a Asahi que estaba muy feliz de volverlo a ver. Asahi le respondió que también estaba feliz. Desde ese día empezaron a recuperar el tiempo perdido y en reforzar su amistad como hermanos y vivieron felices hasta el fin de sus días. El cuento de la geisha y el samurái explica la historia de un ex samurái con una familia formada por su esposa y su hija. Un día su jefe va a su casa y le pide que vuelva a la guerra y este acepta. Ahora leeré el cuento. Mukashi Mukashi, la geisha y el samurái. Hiroshima, Japón, 2 de febrero de 2002.
Eran las 6:59 de la mañana cuando en el hospital local se escuchó el llanto de una hermosa bebé recién nacida, a la que nombraron Mushu, en honor a la película favorita de su madre. Su madre era una hermosísima geisha que llevaba felizmente casada 8 años con su querido esposo, quien era un respetado samurái fuera de servicio, por culpa de una gran herida de guerra. 2 de febrero de 2009. Una noche estaban celebrando el cumpleaños número 7 de la pequeña Mushu cuando llamaron a la puerta. Fuyu, la madre, fue a abrir la puerta. Minutos después regresó a la sala de estar, pero no vino sola, sino que vino acompañada de un shongu, pero no cualquiera. Era el antiguo jefe de su esposo, Tetsuo. Este último se tensó al verlo y recordar todos esos momentos de tensión, angustia y temor, aunque eso último no lo admitiría debido a su gran orgullo. Nada más verlos, se le tensó cada músculo del cuerpo y se puso de pie al instante. Este último llevó al shongu a un lugar alejado de la sala de estar donde se encontraba su hermosa familia. Con la voz apagada le dijo que tenía que volver al servicio a la mañana siguiente debido a una guerra de improviso que necesitaba guerreros y que no les importaba que estuviera herido, siempre y cuando pueda caminar y disparar. Se quedó en silencio esperando una respuesta, pero lo único que obtuvo fue una mirada cristalizante por las lágrimas que empezaron a caer de sus bellos ojos, de esos bellos ojos de los que está enamorado, y no pudo evitar que se le escaparan a él también mientras la abrazaba, porque él sabía que si iba a la guerra las posibilidades de volver eran muy bajas. Después de desahogarse decidieron que no le dirían nada a su hija hasta mañana, ya que no podrían con el cargo de conciencia de arruinar el cumpleaños de su pequeña. Casi media hora después regresó el ex samurái con una expresión de tristeza pura. Su esposa al verlo se preocupó, ya que su esposo no suele demostrar mucho sus emociones, gracias a la enseñanza que tenía desde pequeño sobre no mostrar más emociones de las necesarias. Al ver que su esposo no reaccionó, decidió acercarse a ella. Una vez estuvo delante de Tetsuo, tomó su rostro entre sus manos y le giró la cara en su dirección muy suavemente, casi tan suave como si tuviera miedo de romperlo. Y ahí fue donde se dio cuenta de que algo andaba mal, pues su esposo solo miraba a Mushu, que no entendía nada de lo que estaba pasando. Al ver que no despegaba la vista ni un centímetro, le dio un pequeño golpecito en el brazo. Esto hizo que saliera de su ensoñamiento. Este último le apartó las manos con delicadeza de su rostro y miró a Fuyu, el amor de su vida y única persona aparte de su hija por la que daría la vida. Se encontraba delante suyo mirándole con total preocupación y se dio cuenta de que tenía que contarle que tenía que volver al servicio de samuráis con la misión de pelear para proteger ese país que tantas cosas que le había dado y quitado a la vez. 3 de febrero de 2009. A la mañana siguiente le dijeron a Mushu que tenían que decirle algo muy importante. Al principio la niña se lo tomó a broma, pero al ver las caras serias de sus padres se preocupó y esperó a que su padre comenzara a hablar. La conversación terminó en llantos, tanto por parte de la pequeña niña, que no quería que su padre se fuera, como por la de la madre, que no soportaba ver llorar a su pequeño sol. Eran las 12 de la mañana cuando su padre tomó rumbo hacia la nueva guerra y no se volvió a saber de él. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Finalmente, Alex leerá la apuesta. Este cuento trata de unos amigos que juegan un partido de fútbol contra unos adolescentes. ¿Quién ganará? La apuesta, de Matías Gallardo, Lucas Cazalilla, Alex Blanco y Lionel Jara. En aquellos tiempos, en la ciudad de Shizuoka, unos amigos llamados Yuto, Ren, Kota, Hiroshi, Koji y Koki estaban jugando en el parque. Cuando de repente unos adolescentes fueron al parque, les pidieron jugar un partido de fútbol y ellos aceptaron. Yuto, el delantero del equipo, aprobó, pero antes lanzó una apuesta. Si ganamos nos pagáis la cena, y si vosotros ganáis os damos el balón. Los adolescentes, desconcertados por la propuesta, ya que eran muy superiores, jugaban en las mejores academias de Japón, aceptaron sin pensarlo. Después Koji, el medio, sacó,
y dio comienzo el partido. Mientras transcurría el partido, uno de los mayores recibió una falta de parte de Ren. En el tercer minuto del partido, los niños ya tenían un penalti en contra, aunque el adolescente mandó el tiro al cielo. Pasaron los minutos y nadie marcaba, hasta que en un momento Hiroshi hizo un tiro tan potente que dejó al portero desconcertado. Los adolescentes no se lo pensaron y se pusieron en serio. Después del regate de la mayor promesa de Japón, el defensa adolescente marcó con un rebote. Después de los goles de los mayores, llegó a la mitad. El partido 4-1 por parte de los mayores. Por último, al empezar la segunda parte, los niños, asustados por el resultado, se pusieron las botas y empezaron a dar pases claves hasta que llegaron al área, una vez detrás de otra. Después de varios goles empataron. Uno de los mayores marcó en el último minuto. No había nada que hacer contra ellos. Al final tuvieron que pagar la cena. Y cuenta si se vuelve a contar este cuentecito de nunca acabar. Fin.